Un saludo para nuestra docente y compañeras. A continuación vamos a presentar la propuesta que se diseñó para estudiantes de preescolar de edad de 5 años. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Angélica María Moreno Ramírez, estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios, en la carrera de Pedagogía Infantil, sexto semestre, en el área de currículo, respondiendo a una actividad de microcurrículo a la docente Amparo Flores con el NRC 6614. Pues damos apertura a presentar nuestro microcurrículo, generando el diagnóstico pedagógico basándonos en la realidad actual de los estudiantes en la primera infancia, en este caso en los niños de transición, la cual por temas globales y problemáticas de pandemia se han visto afectados. Quisimos presentarles esta problemática, dando como solución o resultado, mostrando clases innovadoras, regalándoles momentos abiertos para que puedan comunicarse con mejor facilidad, ya que el tema del encierro pues los ha mantenido muy activos, con diferentes emociones, mostrando a veces dificultad de aprendizaje. Este estudio se realiza en el Colegio Psicopedagógico María Paz, ubicado en Santa Isabel. Tomamos como base las actividades rectoras, pues son las que ayudan en el aprendizaje integral de los niños, resaltando el acompañamiento familiar, las planeaciones innovadoras del docente y la interacción comunicativa asertiva con los estudiantes, ayudando y proponiendo clases interactivas en las cuales los niños se relacionen entre pares para poder resolver esta dificultad de falta de interacción entre ellos mismos, y dando relevancia también a los propósitos del currículo, en los cuales son importantes la identidad, la comunicación y la exploración. Estos tres propósitos son vitales para generar en el estudiante una transformación. Es de vital importancia, y pues con este planteamiento quiero darle apertura a mis compañeras. Bueno, la identificación del problema. Actualmente pues estamos viviendo un cambio que se generó a causa del COVID-19, a causa de esta pandemia mundial que llegó pues a nuestro país, y la educación cambió, pasó de ser una educación presencial a una educación virtual, donde se crea ahorita un proceso de adaptación desde los hogares, desde sus casas, desde el manejo de un computador, y se da lugar a las TICs porque han sido de mucha importancia y han sido un elemento muy esencial para poder transmitir los conocimientos. ¿Cuál es el problema que se identifica? Que los niños no están teniendo los diferentes entornos, no están teniendo los diferentes ambientes de aprendizaje para poder desarrollar bien sus dimensiones, para que se fortalezcan sus procesos comunicativos, esas habilidades comunicativas, su pensamiento lógico matemático, sino que pues al ser un aprendizaje virtual empieza a ver más como una autonomía, porque pues en el salón, en el aula de clase, se creaban diferentes ambientes de aprendizaje, diferentes entornos donde interactuaban con sus pares, donde estaba por medio de las actividades rectoras para que ellos pudieran aprender y pudieran obtener los conocimientos de una forma más dinámica y estratégica. Ahorita se evidencia que hay muchas limitaciones, el confinamiento trae muchas limitaciones porque los niños ya no pueden ir a un parque, los niños ya no pueden ir a un centro comercial, los niños ya no pueden estar en los jardines. Entonces
siempre hay cierta serie de limitaciones. Entonces, ¿qué queremos? Que juntamente los padres con los docentes hagan un equipo y se puedan apoyar en este tiempo, y que no se estanque el proceso que se llevaba con los niños, que no se estanque el proceso que se llevaba en el aula, sino que se fortalezcan todas esas dimensiones. Se requiere o se desea que los padres puedan generar desde sus casas, con apoyo de los docentes, los diferentes ambientes y entornos que se necesitan y que necesitan los niños para fortalecer sus dimensiones, para fortalecer sus habilidades, sus capacidades y su pensamiento creativo. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Quimbay Rubiano, soy estudiante de la Corporación en el Minuto y me encuentro cursando sexto semestre de Pedagogía Infantil. A continuación les hablaré de los objetivos de la propuesta del microcurrículo. El primer objetivo es motivar a las familias a través de actividades didácticas, con el ánimo de que apoyen a sus hijos en el proceso educativo por medio de las TIC. El otro objetivo es identificar la causa de por qué los padres no apoyan a sus hijos en el desarrollo de dichas actividades. Y la última es generar procesos interventivos que fortalezcan la corresponsabilidad de los cuidadores y de las familias. Hola, soy Noelia Balmaceda y voy a hablar de la propuesta del microcurrículo, teniendo en cuenta que el rango de edad escogido es de 3 a 5 años, donde aún no se aplican los DBA sugeridos para transición. Lo que se debe utilizar son las bases curriculares para la primera infancia y se va a tener en cuenta para esta propuesta los elementos para un currículo, cómo se aplica. Entonces, sugerimos que los objetivos sean de acuerdo a los 3 propósitos sugeridos para la educación inicial. Y así que los contenidos también sean de acuerdo a esos propósitos y se conjuguen con las actividades rectoras y con las dimensiones del desarrollo infantil. Por ejemplo, dentro de los contenidos podemos mencionar en los actitudinales y procedimentales, con el primer propósito, que es donde los niños desarrollan su identidad, contenidos donde los niños se identifiquen con su cultura, con sus costumbres, contenidos relacionados con los valores, con el respeto de las reglas y normas. En los contenidos conceptuales, por ejemplo, podrían ser temas que tengan que ver con la familia, con los juegos tradicionales, con el entorno, con los temas sociales, donde hayan interacciones, los sitios públicos que los niños conocen. En el segundo propósito, que es los niños son comunicadores activos, se propone que los temas procedimentales y actitudinales estén relacionados con la expresión de emociones y sentimientos, la expresión plástica, y en los contenidos conceptuales estén relacionados con la literatura, todo lo que tiene que ver con las diferentes formas de expresión escrita, lo que es el garabateo, los trazos libres, la literatura en todas sus formas, teniendo en cuenta que los niños en esta etapa están iniciando su etapa de autonomía, están iniciando sus primeras interacciones donde les gusta jugar, a imaginar, a representar, a hacer juegos de roles. Es muy importante también que se tengan en cuenta todos estos contenidos. En el tercer propósito, que tiene que ver con la forma que los niños aprenden experimentando, se sugiere que en los contenidos conceptuales y procedimentales se tenga muy en cuenta el pensamiento científico y el pensamiento lógico-matemático de los niños, donde ellos puedan realizar actividades como apilar, encajar, armar, separar, seriar, clasificar. Y en los contenidos conceptuales, los temas estén relacionados con el conteo, con los conjuntos, con los colores primarios y secundarios, temas que permitan la exploración y la experimentación, como las texturas, las mezclas, la combinación de colores,
temas naturales como el agua, el aire, las plantas, las frutas, temas como el cuerpo humano, la familia, todos estos temas que les ayuden a ellos a hacer sus propias hipótesis y les ayuden también a aprender desde el hogar con experimentos de cocina, haciendo esas mezclas, haciendo espacios interactivos, espacios de aprendizaje que propicien estas experiencias. Dentro de las metodologías o estrategias metodológicas, se sugiere que se tengan en cuenta las que en primera infancia se proponen, que son los talleres de investigación, los proyectos de aula, los rincones de aprendizaje, los cestos del tesoro, entre otros. También estamos viendo que la propuesta se encamine a la realidad actual en tiempos de COVID para que los niños tengan esos espacios de interacción de forma virtual y se conjuga con una temporalidad o una frecuencia donde las familias se involucren en esas estrategias que va a ser a través de experiencias. Esas evidencias las familias pueden estarlas enviando al docente para que el docente pueda estar viendo los avances y que al tiempo hayan espacios interactivos, pero que no sean propiamente para los contenidos conceptuales, sino que sean más procedimentales y actitudinales, donde los niños puedan interactuar entre ellos a través del arte, a través de talleres de pintura, de karaoke, de pijamadas, tardes de cine, todas esas actividades que les permitan a ellos aprender de una forma divertida. La evaluación se propone que sea en dos sentidos, que haya como una especie de autoevaluación donde los padres de familia puedan dar su propia apreciación sobre el proceso de los niños en el desarrollo de esas competencias y que al tiempo las evidencias que las familias van enviando por lo menos 3 veces en la semana sirvan para que el docente pueda tener una apreciación en los diferentes referentes que se sugieren en esos rangos de edad para la primera infancia y saber si los niños están logrando esos propósitos, de qué manera se deben incentivar más o de qué manera se deben estimular desde los hogares, teniendo en cuenta que las familias son agentes activos dentro de los procesos de educación en primera infancia, máxime en este tiempo de COVID-19, donde los espacios de aprendizaje deben ser desde el hogar. Muchas gracias.